Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la semana compartí un material en CREA sobre propiedades de la suma y de la multiplicación. Y hay algunos compañeros que no lograron completar del todo las tareas, por lo tanto decidí hacer un pequeño video sobre las propiedades de la suma y la multiplicación. En este caso, trabajamos con 4 solamente, que son la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento neutro y la propiedad distributiva. Vamos a explicar bien rapidito y van a ver que es súper fácil. Primero vamos a trabajar con la propiedad conmutativa y vamos a ver cómo se comporta tanto en la suma como en la multiplicación. Bien, vengan acá. Tenemos, primero que nada, la propiedad conmutativa. Vemos que en la suma, imaginemos que tenemos una suma que nos dice 5 más 3, ¿está? Algo sencillo para que lo hagamos rapidito. 5 más 3 nos da 8, ¿verdad? Por lo tanto, 8. Y ahora, ¿qué pasa si cambio el orden de los sumandos? En vez de poner 5 más 3, pongo 3 más 5. Hago la cuenta, 3 más 5, y veo que también me da 8. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Voy a decir que 5 más 3 es igual a 3 más 5. ¿Qué significa esto? Que si yo cambio los sumandos, el resultado no se afecta. Por lo tanto, es lo mismo decir 5 más 3 que decir 3 más 5. Eso es la propiedad conmutativa y siempre se cumple. Podés practicarlo con cualquier otro número y vas a ver que se cumple siempre. Y ahora vemos qué pasa con la multiplicación. Si agarro dos números cualquiera, por ejemplo, agarro el 3 también y lo multiplico por 7, veo que me da 21. ¿Sí? Y si yo cambio del orden, hago 7 por 3 y también me da 21. ¿Qué significa esto? Que si yo hago 7 por 3 es lo mismo que si yo hago 3 por 7. ¿Qué voy a decir entonces? Que en la propiedad conmutativa, en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Se acuerdan que cada uno de los integrantes de la multiplicación lo vamos a llamar factores? Y al resultado de una multiplicación lo voy a llamar producto. Por lo tanto digo que el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo decir 7 por 3 que 3 por 7. Y es lo mismo decir 5 más 3 que 3 más 5. El orden de los sumandos en la suma no altera el resultado. Eso es la propiedad conmutativa y nada más. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para escribirlo en forma más general? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que en la propiedad conmutativa, en la suma, si yo agarro un número cualquiera A y lo sumo con un número cualquiera B, eso va a ser igual a ese número B más el número A. ¿Se entiende? En vez de poner 3 y poner 5, puse A y B que representan cualquier número. No cualquier número, sino que cualquier número natural. ¿Sí? Porque estamos trabajando con números naturales, ¿está? Y esto acá significa que A y B pertenecen, ¿se acuerdan que ya lo habíamos trabajado al principio de año? Esto es como una E media doblada, media curvada. Pertenece a los números naturales. Por lo tanto, agarro dos números cualquiera, los sumo, es lo mismo que invertir el orden de esos números. Y en la multiplicación, lo mismo. Vamos a agarrar un número cualquiera A, lo multiplico con un número cualquiera B, y eso va a ser igual al número B multiplicado por el número A. ¿Está? A y B pertenecen a los números naturales. Esto para escribirlo en forma general y ser un poco más formal, ¿sí? Bueno, esa es la propiedad conmutativa, súper sencillo. Si yo cambio el orden, el resultado es el mismo. Y ahora vamos a ver la propiedad asociativa, que también es sencilla. La propiedad asociativa, como lo dice la palabra, asociativa viene de asociar, de agrupar. ¿Qué pasa si yo agrupo de maneras diferentes? Bueno, vamos a ver qué pasa con la suma. La suma, yo tengo primero una suma, que es un número sumado a una suma. Vemos que acá hay una suma que está agrupada. Por lo tanto, primero vamos a hacerla y vemos qué pasa. Comenzamos por el paréntesis, que siempre se aconseja. 6 más 5 me da 11. A 11 le sumo 4. Esto me da 15. Pero ¿qué pasa si yo lo agrupo de forma diferente? En vez de agrupar el 6 con el 5, agrupo el 4 con el 6. Y ahora vemos 4 más 6, 10. Y a 10 le sumo 5, me da 15. Me da lo mismo. Por lo tanto, en la propiedad asociativa, en la suma, me dice que no importa cómo asocie las sumas,
el resultado siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que 4 más la suma de 6 más 5 es igual a la suma de 4 más 6 más 5. ¿Vieron que lo único que hice acá es cambiar las agrupaciones? ¿Sí? Y es todo suma. ¿Sí? Vieron que acá no hay ninguna multiplicación y está mezclado. Por lo tanto, así va a quedar la propiedad asociativa. Y ahora vamos a ver qué pasa en la multiplicación. Yo tengo un número que se multiplica a una multiplicación. Primero vamos a ver cuánto da. Hacemos el paréntesis. 6 por 4 me da 24, ¿verdad? Y a 24 lo multiplico por 2, me da 48. Ahora veremos qué pasa si se agrupa de manera diferente. Tengo 2 por 6 me da 12, 12 por 4 me da 48. Por lo tanto, en la multiplicación pasa exactamente lo mismo que en la suma. Si yo agrupo las multiplicaciones de forma diferente, el resultado no va a cambiar. Por lo tanto, lo vamos a decir en forma general para que quede para todos los números, ¿sí? Vamos a decir que en la suma, si yo tengo un número A cualquiera y lo sumo con una suma entre B y C, es lo mismo que decir, si yo tengo una suma de A más B, es lo mismo que sumarlo a un número C. ¿Tá? Vemos como los números se repiten acá, solamente que están agrupados de forma diferente. ¿Tá? No se mareen por ser letras. Las letras lo único que simbolizan algún número. ¿Qué número? Bueno, cualquier número natural, porque lo indica acá. A, B y C pertenecen al conjunto de los números naturales. Y con la multiplicación, vamos a decir que si yo tengo un número A y lo multiplico por el producto de B por C, es lo mismo que decir, si yo tengo una multiplicación A por B, es lo mismo que yo lo multiplique por C. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo único que hice fue cambiar las agrupaciones. ¿Sí? Y acá vamos a aclarar que A, B y C pertenecen a los números naturales. ¿Sí? Es una propiedad asociativa. Viene de asociar, de agrupar. ¿Sí? Ahora vamos a una propiedad muy interesante que va a tener una pequeña diferencia entre la suma y la multiplicación. ¿Cuál es? Es el elemento neutro. Como lo indica la palabra, neutro se refiere a algo que no me hace variar, a algo como que si es lo mismo si está o no está. Por lo tanto, vamos a investigar cuál será el elemento neutro en la suma y cuál será el elemento neutro en la multiplicación. Tengo una suma acá, 13 más algo es igual a 13. O sea, el sumando que va acá va a hacer que el 13 no varía. ¿Qué número tengo que sumarle al 13 para que el resultado sea 13? Sí, ese mismo, justamente el 0. El 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el elemento neutro de la suma es el 0. ¿Por qué? Porque si yo agarro cualquier número, por ejemplo, un número A que pertenece a los naturales, puede ser cualquier número, y yo a ese número le sumo 0, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser ese mismo número, porque no va a cambiar, va a ser A. Por lo tanto, voy a decir que A más 0 es igual a A. ¿Por qué? Porque no me hizo cambiar el valor. Porque ese es el elemento neutro de la suma. Esto lo voy a escribir en forma general y voy a aclarar abajo que A pertenece a los números naturales. O sea cual sea el valor de A, si yo lo sumo con 0, el valor ese no va a cambiar, va a ser A. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Yo preciso ahora un número que multiplicado por 8 no cambie el valor, sea 8 el resultado. Acá ya no puedo usar el 0. ¿Por qué? Porque si yo hago 8 por 0, me va a dar 0, ¿verdad? Ahí el valor va a cambiar. Por lo tanto, piensen un segundito qué número multiplico al 8 para que el resultado sea 8. 1, 2, 3, 4... El 1, ¿verdad? Si yo hago 8 por 1, 8 por 1 me da 8. Practíquenlo con cualquier otro número. Van a ver que si yo agarro el 1 y lo multiplico por cualquier número, el valor de ese número no va a cambiar. Por lo tanto, ¿qué voy a decir en forma general? Voy a decir que yo tengo un número A y a ese número A lo multiplico por 1, ¿el resultado cuál va a ser?
va a ser el mismo A, porque no va a variar, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque 1 lo vamos a llamar elemento neutro de la multiplicación. Esto lo vamos a recuadrar porque queda en forma general. Y abajo vamos a aclarar que A pertenece al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el elemento neutro de la suma es el 0. Y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿Sí? Acordarse de esa pequeña diferencia. ¿Qué le viene a la casa cuando dice neutro? Y ahí lo van a resolver fácilmente. ¿Sí? Ahora vamos a la propiedad distributiva. Esta propiedad es de mis favoritas. ¿Por qué? Porque esta mezcla dos operaciones. Mezcla la suma con la multiplicación. Y es la que a partir de los años que vienen, en segundo, en tercero, y todos los años que tengan matemática, siempre se utiliza. Sobre todo en segundo se va a utilizar un montón. Así que presten atención. Propiedad distributiva va a mezclar la multiplicación con la suma. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar a propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Vamos a ver cómo se comporta con una suma. Vemos que tengo un número que se multiplica por una suma. O sea, tengo un producto donde un factor es un número, es el 3 en este caso, y el otro factor es una suma, es el 5 más 4. Bueno, vamos a resolver esto primero y vamos a ver a dónde nos lleva. Primero resuelvo esta mini operación combinada. Voy a empezar por los paréntesis, obviamente. 5 más 4 me da 9. 9 por 3, o 3 por 9, que ya sabemos que es lo mismo, me va a dar 27. 27. Ahora vemos, utilizando la propiedad distributiva, ¿qué sucede? La propiedad distributiva me dice que si yo al número que está multiplicando lo multiplico por el primer sumando, 3 por 5, esto me da 15. Y yo lo sumo, porque hay una suma acá, lo sumo por ese 3 multiplicado por el segundo sumando, 3 por 4 me da 12. Y realizo esa suma, me queda 15 más 12, 27. El resultado es el mismo. O sea, que la propiedad distributiva me dice, si yo tengo un número multiplicado por una suma, es lo mismo que multiplicar ese número por los dos sumandos y sumarlos entre sí. O sea, 3 por 5 más 3 por 4. Esa es la propiedad distributiva. Es muy interesante. Practíquenlo con otros números también. Y es muy necesaria, ¿sí? Así que es fundamental que la practiquen. Vamos a ponerlo ahora de una forma un poquito más general. Acá tengo un número A, que multiplica una suma. ¿Cuál es la suma? B más C. Es lo mismo que si yo agarro A por B, A lo multiplico por el primero, más A por C. Esta es la propiedad distributiva. Siempre y cuando, obviamente que hay que aclarar, que A, B y C pertenecen al conjunto de números naturales. Y esto acá lo recuadro porque es como la forma general, ¿sí? Bueno, yo le mandé 3 actividades en la semana, ¿sí? Donde la primera estuvo bastante bien, ya la segunda y tercera hay muchos de ustedes que no la entendieron. Vamos a hacer algunos pequeños ejemplos, ¿sí? En la actividad 2 vemos que tengo planteadas algunas cuantas propiedades. En la primera, por ejemplo, acá dice 8 por 15 es igual a 15 por 8. Bueno, ¿cuál de las propiedades utilizo? Ahí tengo que saber las 4 propiedades y me doy cuenta que estoy utilizando la propiedad conmutativa. ¿Cuál? ¿La de la suma o la de la multiplicación? Está multiplicando. Por lo tanto, propiedad conmutativa. Vengo, pongo propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa de la multiplicación. Voy a la segunda y veo que 12 más 0 es igual a 12. Bueno, ¿qué propiedad utilicé acá? Acá utilicé la propiedad del neutro. ¿Qué propiedad del neutro? El elemento neutro de ¿cuál? De la suma, no de la multiplicación. Vengo acá, pongo el elemento neutro de la multiplicación. En la tercera, ¿cuál utilicé? Veo que tengo un producto entre un número y una suma, que luego es 4 por 5
más 4 por 3. ¿Qué propiedad utilizo acá? La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Y por último, vengo que tengo una cadena de suma que está agrupado en formas diferentes. 9 más 14 más 24 es igual a 9 más 14 más 24. ¿Qué propiedad utilizo acá? La propiedad asociativa de la suma. Tengan mucho cuidado que muchos de ustedes se entreverán entre la propiedad distributiva y la propiedad asociativa, que a simple vista parece lo mismo, pero es muy diferente. ¿Sí? Esa es la propiedad, esa es la actividad 2. Ahora, la actividad 3 era casi que lo mismo, solamente que ustedes tenían que aplicar las propiedades. Vamos a unos ejemplos. Por ejemplo, tengo acá 8 por la suma de 14 más 24. Bueno, ¿qué propiedad utilizo acá? Tienen que darse cuenta que no puede ser la asociativa porque está mezclando la multiplicación con la suma. ¿Cuál es entonces la propiedad distributiva? La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a una suma. ¿Y cómo la aplico? Bueno, la aplico haciendo 8 por el primer sumando por 14 más 8 por el segundo sumando. 8 por 24. Vengo acá y la nombro porque la actividad me pedía que la aplique y la nombrara. Por lo tanto vengo acá, propiedad distributiva. En la segunda, 7 más 6. ¿Qué propiedad utilizo acá? La propiedad conmutativa, que es igual a 6 más 7. Vengo acá, propiedad conmutativa de la suma. ¿Qué propiedad se aplica acá? Veo que son los dos que están sumando. Por lo tanto, es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, ¿qué tengo que hacer? Agruparlos en formas diferentes y es lo mismo. 15 más 5, a eso le sumo 2. Esta es la propiedad asociativa de la suma. Y por último, le puse un 14 por 1. Que 14 por 1, si aplico la propiedad del elemento neutro, esto me da 14. Por lo tanto, vengo y pongo elemento neutro de la multiplicación. Ahí estoy aplicando más o menos las propiedades, las estoy nombrando también, ¿sí? Bueno, espero que después de este video entiendan un poco mejor qué son todas las propiedades. Lean nuevamente la ficha teórica que les dejé, que lo van a entender mejor, ¿sí? Y aparte de las fichas hay algunas cositas más que también están interesantes, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo cibernético a todos, espero que estén bien, espero que puedan rehacer nuevamente la tarea. Aquellos que no la pudieron hacer, hay algunos que la hicieron muy bien, que sigan así, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima.